42:11. Dice este versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque la realidad, hermano, es que se habla tanto del tema porque la gente está espantada. Y la situación que estamos viviendo es una situación donde el miedo anda a sus anchas corriendo por todos los países y hace y deshace, porque todo el mundo tiene miedo, hermano. ¿O no? La gente tiene miedo. Los gobernantes del mundo tienen miedo. La gente en sus casas tiene miedo. A mí me sorprende de repente ver cómo las tiendas hacen sus compras. ¿Cómo le llaman a las compras? No, ni siquiera son de miedo. ¿De qué son? Y los ves saliendo con sus carros llenos de papel de baño. Ha de ser por el miedo, o no sé para qué lo vayan a ocupar. Pero de verdad que es impresionante lo que el miedo puede hacer que la gente haga. Y estamos viviendo una situación en la que, francamente, hermano, estamos más espantados de lo que deberíamos estar. Ojo, no estoy diciendo que no debamos ser precavidos, ni que debamos seguir las recomendaciones que se nos están instruyendo, hermano. Lo tenemos que hacer, lo debemos hacer, debemos de ser ejemplo para los demás. Así que, hermano, por favor, báñese, lávese las manos, cárguese su gelecito para que podamos ser ejemplo de buenos ciudadanos, de buenos compañeros, de buenos amigos y de gente que trata de respetar y de hacer ejemplo para los demás, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pero hacer eso para hacer ejemplo y hacerlo por miedo es muy diferente, hermano. ¿Está de acuerdo? Porque realmente mucha gente hace cosas por miedo. Y yo veo que la gente ahora sí limpia sus casas, ahora sí limpia sus carros, ahora sí vemos carros limpiecitos, instrumentos así limpiaditos. Vemos ahora sí que hasta limpia sus zapatos. Y las casas están relucientes, pero no es lo mismo hacerlo porque queremos tener limpia nuestra casa, porque seguimos las recomendaciones, a hacerlo por miedo. Y yo veo gente que le echa ganas a limpiar, pero le está echando ganas porque tiene miedo. Y entonces, hermano, la realidad es que no estamos actuando, sino porque estamos respondiendo a nuestro propio temor. ¿A qué le tiene miedo el hombre, hermano? A la muerte, a enfermarse, a sufrir. Le tiene miedo a lo que no conoce. Y la realidad es que ni siquiera sabemos a lo que nos estamos enfrentando. La realidad es que el coronavirus no es tan mortal. La tasa de mortalidad es del 2%. Y si usted no vive en China o Italia o en Europa, y usted no tiene más de 65 años, la probabilidad que se muera es muy baja. Es más fácil y es más probable que se saque la lotería a que se muera de coronavirus. Pero no anda comprando boletos de la lotería como loco por esa probabilidad, ¿o sí? Pero sí anda actuando por miedo porque el otro sí le da más miedo, hermano. La probabilidad de que usted se enferme, hermano, es bajísima. Lo que sí es un hecho, que la gente enferma, los adultos mayores de 65 años, ellos sí son más propensos a sufrir consecuencias más serias. Así que lávese las manos, cárguese su gel, porque lo hacemos por ellos también, hermano. La mayoría de la gente se va a enfermar y ni síntomas va a dar. Va a generar defensas y ni cuenta se va a dar. ¿Sabe usted la estrategia que está siguiendo el pueblo de Israel, hermano? Es interesantísima. Ayer estaba viendo el video del primer ministro de defensa de Israel. La estrategia es esta. Él dice, analizamos todos los datos, dice, no hay un solo niño enfermo, no hay jóvenes enfermos, excepto aquellos que ya tenían al menos 2 enfermedades crónicas. Y luego también salió, esa no la sabíamos, que también hay gente que fuma, sobre todo los que usan los famosos cigarros electrónicos, así que ahora sí vamos a saber quién está fumando, hermano, y no nos avisa. Son los únicos vulnerables. Así que ellos van a aislar a todos sus viejitos, con cariño el ministro les decía a sus abuelitos, los van a aislar a todos bien aislados, ni con su familia, le van a pasar comida con cuidado, van a cuidar bien a los enfermos en los hospitales y van a dejar que toda la sociedad de Israel se contagie. Eso sí, controladamente. Van a dejar que empiecen a regarse la enfermedad 5, 10%, cuidado que nadie se nos vaya a poner más grave, el 15, el 30, y ellos dicen, cuando el 70% de la población esté enferma en Israel, en ese momento vencimos al coronavirus. Dice, y aunque el virus se siga expandiendo por el resto del mundo, lo que la gente no ha visto es que al que se enferma, después de enfermarse ya generó defensas y ya no se vuelve a enfermar. Entonces, después de que tengamos el 70% de la gente enferma de coronavirus en Israel, después de eso, hemos vencido la contingencia. Porque aunque el virus siga regándose, Israel es inmune al virus. ¿Cómo ve? Esto es actuar con miedo. ¿Con qué? Con la sabiduría de Dios, yo diría. De tal forma que es más sabio dejarse enfermar y que la gente genere sus defensas de una manera natural, que estar encerrados, parando la economía,
afectando a otros y esperando que los chinos nos vendan la vacuna. Pero todavía hay una forma mejor de hacerlo, hermano. Y es de lo que quiero hablarte el día de hoy. El valiente, hermano, no es aquel que no siente miedo. El valiente es aquel que aunque siente miedo, hace las cosas. Yo uso una frase que dice, aunque tenga el miedo enfrente, lo atropella, pero hace las cosas. Y cuando Dios nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente, lo que nos está pidiendo es que a pesar del miedo que a veces sentimos, porque somos humanos, porque somos carne, y porque es un sentimiento natural de nuestro cuerpo, el sentirlo, debemos hacer las cosas a pesar de, y pasarle por encima al miedo. Hemos hablado aquí, hermano, de finanzas, hemos hablado del alma, hemos hablado del cuerpo, pero cuando hablamos del ser en general, debes de saber que nosotros tenemos sentimientos, es parte de nuestro ser, sentimos, y hay sentimientos y emociones que son parte natural de nosotros. Una de ellas es el miedo, y sentimos miedo por un propósito específico, hermano. Ninguna de las cosas que Dios nos puso fue por casualidad. Leyendo algunos libros de sociólogos y de un curso que estuve tomando, hermano, ellos ponen al menos 5 sentimientos o emociones básicas en el cuerpo que tienen una función específica. La primera es el miedo, y su objetivo es la protección de nosotros mismos, el cuidado de la vida. Porque usted no siente miedo nomás por sentirlo, siente miedo para que su mismo ser, su mismo cuerpo se proteja de otros peligros. De tal forma que usted cuando va en la calle y la calle está oscura, así, sin nada de luz, y usted la ve y dice, mejor no paso. ¿Por qué? ¿Mandé? ¿Por el miedo qué? No le haga. Porque desde chiquitos cuando yo digo a mi hija, ve allá abajo a planta baja para que hagas algo. Ay, no, papá. O va con su hermana y le dicen, acompáñame, ¿no? ¿Por qué? Es que me da miedo, dice. ¿Por qué? Porque no sabe qué hay abajo. Y su miedo la hace autoprotegerse. Mejor no bajo. O acompáñame para que por lo menos nos toque a las dos, dice, no me vaya yo sola. Para que haya quien me defienda. O sea, tiene un propósito el miedo, hermano. El problema es cuando ese sentimiento se sale de control. Porque entonces ya andan haciendo cosas que no. La otra es la alegría. Otro sentimiento con el que nacemos de fábrica. Y fíjese, la alegría, el sentimiento de alegría es el que le da energía al cuerpo. Ese es su propósito, esa es su función. Cuando usted se alegra, le está dando energía a su cuerpo. Eso suena interesante, ¿no le parece? Porque el gozo del Señor, ahorita les voy a enseñar una imagen. Tristeza es para que usted se retire, para que usted piense, para que usted analice. Normalmente la tristeza, esa debería ser su propósito. De tal forma que el pastor nos hacía recordar el versículo donde Salomón dice que a veces es mejor el funeral, o más dicho que siempre es mejor el funeral que la fiesta. Porque en el funeral te pones a pensar, pero te pones a pensar porque estás triste. Y esa es la función de la tristeza. El otro es el enojo. Y el enojo es para una defensa y para fijar límites. Así que de repente cuando la gente se enoja es porque está estableciendo límites hacia su persona. Y también para defenderse de lo que pudiera ser una amenaza. Y por último, aquí hay una discusión, pero los dos empiezan con A. Unos es el afecto y otros piensan que es el amor. Pero cualquiera de los dos es la vinculación hacia los demás. Obviamente el amor es más fuerte, por eso algunos dicen, no, es que desde el afecto ya es necesario y es un sentimiento que no necesariamente es amor, pero que te ayuda a relacionarte con los demás. ¿Sí, hermano? ¿Se va entendiendo? Así como lo hemos predicado, hermano, todo lo que hemos dicho aquí, enseñado, tanto el cuerpo afecta el alma, el espíritu, no somos un ser integral, todo afecta, hermano. Tus sentimientos afectan a tu cuerpo. Y a ver, Dani, a ver si me ayudas a poner la imagen. Estos son estudios científicos que me fui a hacer a la NASA. No, no es cierto. Se ve chistosa esa imagen, pero te la explico. Analizaron los cuerpos de alrededor de 700 personas y les hicieron una tipo de termografía para ver qué reacciones tenía su cuerpo con el simple y sencillo hecho de sentir algo. Y en general, bueno, me hubiera gustado que hubiera más sentimientos, pero solamente pusieron como que los principales. Y ahí le va. Donde está en rojo es donde su cuerpo está haciendo más cosas. Donde está en negro es donde su cuerpo no hizo nada. Y donde está en frío, como que su cuerpo hizo algo, pero a la inversa. Como que en lugar de calentarse, se enfría. No sé si me explico. La reacción es negativa. La primera, ahí donde dice anger es enojo. Es enojo. Cuando usted se enoja, hermano, se prende su cabeza, se prende su corazón y se le prenden los puños. ¿Por qué es más fácil pelearse cuando se enoja? Porque parte del enojo se siente en los puños. Y cuando se enoja la esposa... En serio, hermano, por eso es más fácil pelearse cuando está usted enojado. El segundo es miedo. Cuando usted tiene miedo, ¿qué es lo que más siente?
el pecho, el corazón. Usted reacciona por instinto, no reacciona tanto por pensamiento. ¿Ya ve cómo está la cabeza? Aunque la cabeza se enciende poco, porque se prenden las funciones como de autoprotección, ¿cómo le llaman a esta palabra? De sobrevivencia. Entonces, pero realmente no está actuando por la cabeza, está actuando más como que por reflejo, por corazón, si me lo permite así. Amén. El siguiente es disgusto. Por eso es más fácil hablar de más cuando está usted disgustado. ¿Ya vio donde se enciende lo rojito, amarillo? Ahora, el siguiente es la felicidad. Ese está interesante. ¿Ya vio la felicidad? ¿Qué se ilumina? Pues en general se ilumina todo. Es el único sentimiento en el que usted se ilumina todo. Y su cuerpo está feliz, todo. Por eso los otros dicen que la alegría le da energía a su cuerpo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque usted tiene ganas de brincar, de saltar, de abrazar, de decir, de todo, hermano. Porque todo su cuerpo se llena de energía cuando usted está alegre. Amén. Disgusto, el que sigue es la tristeza. Y si se fija, está azul. La reacción es totalmente opuesta a la felicidad. Usted en lugar de sentir energía se siente apagado, apachurrado, no tiene ganas de moverse. Si se fija, se ilumina un poco el pecho y el corazón, pero no se ilumina igual que la felicidad o que los otros sentimientos, porque son pensamientos y cosas diferentes, por eso se ve diferente la gráfica. Amén. El siguiente es sorpresa, el otro es el que no siente nada. ¿Cuántos que no sienten nada hay aquí? No sé. Acá está la ansiedad, el amor. Fíjense la depresión, hermano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los jóvenes y que los jóvenes se deprimen muy fácil, hermano? ¿Ya vio cómo se pone un cuerpo deprimido? Compárelo con la alegría. El siguiente es el desprecio, el orgullo, la vergüenza. ¿Se fijan cómo se iluminan los cachetitos? Y la envidia. ¿Interesante? Muy interesante, hermano. Cuando usted actúa por miedo, actúa aquí. Actúa por reflejo. No piensa en todo, solo piensa en sobrevivencia. Por eso usted va al supermercado y dice, deme 20 kilos de papel de baño. Deme todo el gel que encuentre, por favor. ¿Qué más compran? Todo el cloro que mata el coronavirus. El alcohol o todo lo que encuentre. Porque usted no está pensando en los demás. Oiga, señores, que hay que racionar, no piensen en los demás. No, porque yo solamente estoy pensando en... No en el baño, hermano. En el baño no. ¿Sí, hermano? ¿Usted desde dónde actúa? ¿Desde el miedo? David, volviendo al punto, que era un gran soldado, ¿usted cree que actuaba del miedo? David sentía miedo, David se afligía. Y en el versículo que leíamos decía, bueno, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque David, a pesar de tener miedo, él mismo se autogestionaba. Y ahorita en las clases de liderazgo que luego se toman en la sociedad, a la gente que tiene en sus empresas líderes los manda a veces a cursos, y en los cursos se toca el tema de la gestión de emociones. Porque para tomar mejores decisiones tienes que aprender a gestionar tus sentimientos. Esto de gestionar es nada más y sencillamente saber identificar qué es lo que estás sintiendo y saber cambiarlo o manejarlo para cambiarte a otro estado donde puedas tomar mejores decisiones. Esto es la gestión de sentimientos. Y yo diría, ¿sería bueno que los hijos de Dios aprendan a gestionar sus sentimientos? David es lo que estaba haciendo. David estaba angustiado cuando dijo este salmo, y él se hablaba a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando empezamos el año y platicábamos de qué te vas a decir a ti para este año? David se paraba y decía, a ver, espérate, estoy afligido, pero ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Estoy angustiado, estoy turbado, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Identificar qué estoy sintiendo, echarlo para afuera y cambiarlo a un estado de esperanza. Los que vimos en pantalla son sentimientos como que básicos, de ahí se derivan otros. ¿Qué puede salir de la felicidad? Alegría. ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Qué otro sentimiento puede haber ahí involucrado? La paz podrá caer ahí, la confianza, la seguridad. Estos tipos de sentimientos derivan de ese mismo. Y aunque no lo tenemos en la gráfica, de ahí vienen. Son sentimientos en los que tú puedes tomar mejores decisiones y hacer mejores acciones. Y David decía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Espera en quién? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿De qué? Del estado de angustia que estaba, ¿a qué estado se habrá cambiado? ¿A cuál? Dice, busqué a Jehová
Y me libró de... David tenía temor. David tenía temor. Pero ¿qué es lo que hacía cuando tenía temor? Buscaba a Jehová. Y se encargaba de echar fuera el temor. Iglesia, Dios quiere que aprendas a echar fuera el temor. No está mal que lo sientas. Es natural que lo sientas. Y todos tenemos miedo a enfermarnos de coronavirus, a enfermarnos de otra cosa, a perder el empleo, a quedarnos solteros, a quedarnos, sí, hay gente que tiene miedo de eso. ¿Por qué se ríen? ¿Usted que ya se casó? Y ojalá lo haya hecho bien. Pero hay gente que tiene miedo a quedarse soltero, a quedarse solo. Hay gente que tiene miedo a ser rechazado. Hay gente que tiene miedo a no encontrar el amor verdadero. Hay gente que tiene mucho miedo a muchas cosas, hermano. Pero Dios quiere que aprendas a que ese miedo lo identifiques, lo tomes de la mano del Señor, lo eches fuera y busques a Dios para que reemplaces esa tristeza por el gozo del Señor. Amén. De tal forma, hermano, que en esta situación que está viviendo el mundo entero, pero hablando de nuestro país, nosotros somos la gente que no podemos salir con miedo, que no podemos actuar con miedo, hermano. Si David fuera a la guerra con miedo, ¿cuántas victorias hubiera traído? ¿Cuántas? Si David hubiera salido con el gigante con miedo, ¿le hubiera ganado? ¿Usted cree que no daría miedito ver ahí a Goliat? Guapo no era. Grandote sí estaba. Agresivo era. Yo creo que sí daba miedo. De tal forma que nadie lo había enfrentado. Solamente lo enfrentó aquel que sabía gestionar su miedo y decir, tengo miedo, pero no importa, busco a Dios, me deshago del miedo, creo en Jehová, que Él me va a cuidar, que Él me va a dar la victoria, y entonces salgo y mato al gigante. Porque es importante gestionar nuestro miedo, hermano, porque la gente con miedo, los cristianos con miedo, se les olvida que tenemos a un Dios poderoso que puede parar la tormenta en vez de cuidarlos de ella. Si alguien puede curar el coronavirus y si alguien puede sacarnos de la epidemia, es Dios. Pero al miedo de la iglesia no lo deja actuar y pensar en eso. Tenemos tanto miedo que lo que le oramos a Dios es, Señor, cuídame, que no me enferme. Cuida a los míos. Mateo 8:23. Si me ayudas, Dani, por favor. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. A ver si se acuerda de la historia. Dice el 24, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿en qué estado estaba él? ¿Usted puede dormir con miedo? Bueno, hay quien sí, yo no. ¿Usted puede dormir preocupado? La gran mayoría no. Habrá quien sí pueda, pero quizá más grande su sueño que su preocupación, puede que sí, pero la gran mayoría no. Él estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿En qué estado estaban ellos? Estaban buscando su propia seguridad, su propia sobrevivencia. Estaban aterrados, tenían miedo. Eran los discípulos de Jesús, los que lo habían visto hacer milagros, los que estaban con él, los que tenían miedo. Y el miedo no era el problema. El problema era que estaban siendo dominados por el miedo. Siguiente versículo, él les dijo, ¿por qué teméis? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos. Pues ese hombre es nuestro Dios. La gente está esperando que los chinos o los gringos saquen la vacuna, ¿sí o no? Y los cristianos también. Los cristianos tenemos la solución. Muchas veces esta iglesia de estos tiempos se parece a estos discípulos. Y está en la tormenta del coronavirus y la iglesia cristiana está orando diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. ¡Ay, qué miedo! Sálvanos. Bueno, así lucen muchos cristianos. Yo me imagino que Jesús se fue a dormir diciendo, traigo 12. A algunos se le debe prender el foco y se debe poner a orar. Yo me voy a dormir tranquilo. Pero no, ninguno. ¿Será que esta iglesia puede hacer uno diferente y que diga, el Dios que yo tengo es capaz de acabar con el coronavirus, con la enfermedad, y si alguien se enferma lo sana y si alguien se muere lo resucita? Pero nuestro miedo a veces no nos deja llegar a ese punto. Yo nombré este mensaje más allá del miedo, porque a veces no podemos ver más allá de lo que me atemoriza, no podemos ir más allá de lo que nos da miedo. ¿Te da miedo hablarle a esa chica joven?
nunca la vas a conquistar. Tienes que vencer tu miedo e ir a hablarle. Las chicas, ustedes espérense, que les hable. Ustedes deben tener es que tengo 2 hijas. Ustedes deben tener sus propios miedos y también tienen que superarlos. ¿Te da miedo dejar el empleo por otra cosa? Tienes que vencer el miedo para ver qué hay más allá. Pero habemos tanta gente, me incluyo, que a veces nos da miedo hacer algo diferente. Pero tenemos que superar el miedo para ver qué hay más allá del miedo. Y el Dios que tenemos nos puede tomar de la mano y ayudarnos a pasar esa frontera que se llama miedo. Tenemos que aprender a gestionar nuestro miedo, en el nombre de Jesús, tomarlo, echarlo fuera y llenarnos de la paz de Dios, del gozo del Señor, de la alegría del Señor, para tomar la energía de al fin dejar aquello que nos duele, aquello que nos lastima, de al fin atrevernos a hacer las cosas diferentes y cruzar más allá. Hemos hablado aquí de matrimonios y yo he visto maridos y maridas, esposos y esposas que todavía dicen, es que lo que predicas oye padre, pero todavía me da miedo. Pues venza su miedo. Porque a veces no nos atrevemos a ser más detallista con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque nos sigue dando miedo. Hay que vencer el miedo y ver qué hay más allá. Dios te ayuda a vencer tu miedo, cualquiera que sea un gigante, sea una tempestad, sea una tormenta. Dios tiene el poder de quitarte el miedo y parar tu tormenta, pero tienes que ir más allá del miedo para pararte en la orilla de la barca y decirle al mar, calla y enmudece en el nombre del Señor. Y lo más seguro es que se calle y se enmudezca. Pero mientras tengas miedo, no te vas a asomar ni siquiera para ver si sigue lloviendo, menos pararte a la orilla. Yo te pregunto, ¿Jesús le gritaría desde la cama a la tormenta? ¿O se paró y salió y le habló al mar, a la tormenta? No creo que estuviera dormido en la cubierta. Se estaría mojando, se hubiera despertado, estaba abajo. Desde ahí le habrá hablado o se habrá salido, se habrá parado y le habló con autoridad. Bueno, pues se lo dejo a su imaginación. Lo que sí te puedo decir es que usted tiene que salirse de la cama, tiene que salirse de su refugio, tiene que tomar valor en el nombre del Señor y atreverse a hacer algo más que solamente buscar su propia salvación. Atreverse a orar como si de verdad creyera que nuestro Dios es capaz de salvar este mundo del coronavirus, de epidemias, de muertes, de enfermedades. No me conteste, por favor, pero yo le pregunto, ¿cómo oran las mañanas acerca de este virus? No me conteste. No me conteste. Porque seguramente la gran mayoría todavía estamos en la parte del miedo que nos hace orar viendo por nuestra propia salud. ¿Y qué Dios no nos mandó a ser la sal de la tierra? No de nosotros. No nos mandó a darle sabor a esta tierra. ¿Quién tiene más cerca la solución al coronavirus? ¿La ciencia? ¿Los doctores? ¿Los chinos? ¿Los gringos? ¿O Dios? ¿Y entonces? ¿Quién debería estar haciendo más cosas? Me gustó mucho la frase que el pastor usó en el comunicado que puso ayer en la página de la iglesia. Y él decía, al igual que los médicos, nosotros también estamos en la trinchera. Y eso debería ser la realidad de la iglesia. Deberíamos estar en la trinchera. Deberíamos estar orando, no para que Dios nos cuide, que cuide a los doctorcitos, sí, que bueno, sí, ore por eso, no. Sino que Dios acabe con el coronavirus. ¿Qué demostrará más fe? ¿Orar por protección para nosotros, para los doctores? ¿Orar que se acabe la infección en el mundo? ¿Cuál fe agradará más a Dios? ¿Cuál será aquella fe que Dios diga, wow, desde el romano de mis tiempos, cuando yo bajé a la tierra, tenía mucho que no veía una fe así? ¿Se acuerda? Yo muchas veces le oro al Señor y le digo, se lo digo de corazón, ayúdame un día a sorprenderte con mi fe. Yo quiero que un día cuando estemos en el cielo, Dios me hable y me diga, mira, vengan, Él es el que les contaba. Él es el que, así como el romano, un día me dio una sorpresa con su fe. Yo llegando al cielo sí quiero conocer a esa persona. Ya no le puedo preguntar cómo le hizo, porque aunque me platique, ya para qué, ya estamos allá. Yo quiero hacerlo aquí. Y yo no sé si usted quiere hacer lo mismo, pero esta sería una buena oportunidad para que la iglesia sorprenda a Dios con su fe. Para que la iglesia le robe una sonrisa a Dios, así una cara de sorpresa que diga, mira a mis hijos, ahí bajo sus alas. Y lo creas o no, todos los días tenemos una oportunidad en tu propia situación de sorprender a Dios con nuestra fe. Háblele, muchacho, háblele. Algunos tienen miedo al rechazo porque ya los rechazaron. Hay que vencer el miedo. Háblele.
Algunos traemos nuestro dolor aquí tan guardadito que nos da miedo soltarlo porque no sabemos qué hacer sin él. Suéltelo. Háblele bonito a su esposa. Háblele bonito a sus hijos. Cocínele sabroso a su esposo. Sorpréndanlo. Deje que el empleo que le ha sido tóxico, es como la novia tóxica muchas veces. Ese empleo tóxico, anímese a cambiarlo. Anímese a emprender algo. Anímese a hacer lo que muchas veces aquí le hemos intentado así como que empujar a hacer y que no se anima por miedo. Anímese a hacer algo diferente. Yo quiero que me acompañen. Todo esto, hermano, es la introducción. ¿Sí? Todo esto ha sido apenas la introducción. Apenas voy a compartirte el pasaje que Dios me dio. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel 23, 8 al 12. Y habla acerca de los valientes de David. ¿Se acuerda que le hablé de David? David fue tan valiente que logró fundar una escuela de valientes. Y después de que él mató al gigante, la Biblia narra cómo entre sus soldados se desató lo que yo siempre he llamado un ministerio de matagigantes. Porque no fue el único que mató un gigante. De hecho, no sé si estoy equivocado, me parece que no, pero creo que ellos acabaron con los gigantes en la tierra. Porque no había uno. Ellos se encargaron de acabar con ellos. Sería fácil, pero el ejemplo de uno hizo que los demás fueran valientes. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besabet, se lo aprende, hermano. El domingo se lo va a preguntar. El Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató ¿a cuántos? Imagínate la escena, hermano. 800 hombres contra uno. ¿Los podría contar siquiera? La Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000. Le faltaron 200 para llegar al versículo. Se quedó cerca, hermano. ¿Cuántos puedes matar tú, hermano? A ver, hábleme en fe. Él pudo con 800. ¿Cuántos dice la Biblia? ¿Cómo dice el versículo? Uno hará oír ¿a cuántos? ¿Uno hará oír a cuántos? Ahí está. ¿Lo cree? Entonces, ¿por cuántos puede? Ah, bueno, gloria a Dios por los que lo creyeron. ¿Con cuántos puedes? ¿Con cuántos? Pero se requiere vencer el miedo. Yo me imagino que esa persona se paró contra 800, los vio 800, 1, 2, 3, 700, 800. Ay, son 800. Ha de haber sentido miedo, hermano. Ha de haber sentido miedo. Pero dijo, a pesar del miedo, en el nombre del Señor, aquel que me prometió que yo haría huir a 1000, me faltan 200, ahí les voy. Y hasta de haber buscado otros 200 para completar los 1000 y no fallarle el versículo. Así los quiero a ustedes, hermano. Así. 800, 700, 800 enfermos de coronavirus. Fórmense aquí todos que los voy a sanar a todos. Suena chistoso, hermano, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos una nación para sanar. Tenemos un país que tenemos que mejorar. Y solamente así lo vamos a hacer. ¿Cuántos somos aquí? Y si todas las iglesias se propusieran orar por 1000, ¿en cuánto tiempo podemos sanar este país? ¿Eso será tener fe? ¿Eso será ir más allá del miedo? ¿De la duda? ¿Del temor? Seguimos leyendo. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de... ¿A cuánto le gustan las lentejas? A él le gustaban mucho. Y el pueblo había huido de los filisteos. ¿Qué tenía el pueblo? ¿Por qué huyó el pueblo? Bueno, siguiente versículo. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y mató. Y Jehová dio una gran... Para que tengas una gran victoria en tu vida te tienes que fajar y defender tu campo de lentejas. Cuando todos tienen miedo, tú tienes que decirte, alma mía, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates? Ni siquiera son los 1000 que la Biblia dice, son menos. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. El Señor me decía a través de ese pasaje que Él ya te plantó en un campo, que Él ya te ha hecho que avances, que ya has ganado terreno en algunas cosas. Ahora tienes que defender tus lentejas. Yo no sé en tu vida qué es lo que has avanzado. Lo que sé es que muchos no quieren avanzar por miedo. Tal vez la situación que estás viviendo te ha hecho, te ha dado una sacudida. En mi caso, por ejemplo, perdí mi empleo de 14 años. Y lo que eso no es una sacudida que todavía me sigue moviendo. Pero tenemos que vencer ese miedo y aventarnos a más.
A lo mejor se te fueron los hijos, se te fue el marido, se te fue la marida, te corrieron de la casa en la que estabas, te corrieron del trabajo como me pasó a mí. No sé cuál es tu situación, pero Dios quiere que la iglesia aprenda a quitarse el miedo y aprenda a ir más allá del miedo y defienda el campo que Dios ya le ha dado. Dios ya te dio tu salud, algunos de ustedes. Hay que defender esa salud. Dios ya te dio a tus amigos, a tus compañeros, a tu pareja, lo que haya sido. Pero Dios quiere que te quites el miedo que a veces siente continuar avanzando y sigas avanzando. Aquí no nos da la cifra de cuántos filisteos pelearon, pero si todo el pueblo huyó, no eran poquitos, no eran amigables, no venían en son de paz, no venían con abogados a despojarlos, venían agresivos. Pero un hombre que dijo, estas son mis lentejas, este es mi campo y no me lo van a quitar. Y yo creo que no hay número porque ni tiempo les dio de contarlos, hermano. Pero se plantó a defender sus lentejas. ¿Sentiría miedo? Claro que sí, hermano, claro que sintió miedo, pero a pesar del miedo, pudo él hacerlo a un lado. El primer enemigo que venció fue el miedo, para entonces poder defenderlo. Te pregunto, la Biblia dice que era un soldado. ¿Qué traería en su mano alguien que está cosechando lentejas? Me gusta, pues ese asador o lo que haya traído lo convirtió en un arma de destrucción masiva. Pues sí, hermano, porque usó lo que tiene. Y si Dios ya te dio tu negocio y a veces te da miedo que la gente no está saliendo, ves las tomas en el mercado o estás en el mercado o estás vendiendo y la gente no sale, defiende lo que Dios ya te dio. No te quedes parado, no esperes a que se abra el cielo. Con lo que tienes en tu mano, empieza a hacer algo, pero no retrocedas. ¿Qué tienes en tu mano? Pues tienes oración, ponte a orar. Tienes la palabra, recítate los versículos y hazte fuerte con los versículos para vencer tu miedo. ¿Qué más tienes? Tienes un celular, ofrece tus servicios por WhatsApp, pero no te detengas, no retrocedas. No veas que el gigante es más grande que tú. Tu Dios es más grande. No te detengas si estás viendo la situación tan grande o si la escasez, llámala como quieras, pandemia, miedo, escasez, economía parada. Tu Dios te puede hacer que tu terreno de lentejas prospere. Simplemente usa lo que ya tienes en tu mano. Haz llamadas, reparte boletos, regala cubrebocas. La gente te va a ir corriendo si tienes cubrebocas. Los busca desesperadamente. Los venden carísimos, por cierto. Si tú eres capaz de decirle, ven aquí, te regala uno, van contigo. No vengas a mi tienda, yo te vendo por WhatsApp, tú márcame, yo te lo llevo y te lo van a recibir. Pero no te detengas, no tengas miedo, no te paralices. Si te fijas en la toma que pusimos, el miedo no te da como que mucha respuesta en las piernas, porque mucha gente se paraliza por el miedo. No te paralices, llénate del gozo del Señor y defiende lo que Dios ya te dio. Avanza, no retrocedas y Dios te va a dar una gran victoria. Me encanta porque en esta época de coronavirus, en los tiempos de Jesús se llamaba lepra, pero Jesús sí tocaba a los leprosos. Sí los tocaba, hermano. Me encanta porque tenemos que echarle ganas, iglesia. Tenemos que llenarnos del gozo del Señor. Y así como aquí danzas y brincas, así tienes que hacer las cosas con ese gozo. Espero que lo hagas. Porque cuando una iglesia es entusiasta y hace lo que le toca hacer, Dios da respuestas. ¿Será que la iglesia de estos tiempos sea tan entusiasta que pueda provocar que Dios voltee hacia nosotros y nos diga, iglesia, ¿qué es lo que quieres que haga por tu país? Iglesia que has vencido el miedo, iglesia que has superado tus temores, iglesia que has recibido amenazas de despojo, de desalojo, de destrucción, de una economía mala, iglesia que has perdido empleos, que has perdido tantas cosas que a lo mejor en otra situación ya te hubiera sido de la iglesia, pero sigues aquí. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Para eso se requiere tener alegría en vez de tristeza, tener entusiasmo en vez de depresión. Si alguien aquí todavía siente miedo y se ha dejado controlar por el miedo, ¿qué te parece si oramos?